Para millones de personas era esa cara sonriente que aparecía en cada película de Marvel. Pero la historia de Stan Lee es mucho más profunda y compleja que sus famosos cameos. Es la historia de un hombre que ayudó a crear un universo entero, justo cuando estaba a punto de dejarlo todo. Así como lo oyen. A principios de los años 60, el hombre que se convertiría en sinónimo de Marvel Comics estaba a nada de renunciar. Sentía que su carrera simplemente no iba a ninguna parte. Para entender la revolución que estaba por venir, primero tenemos que ir un poco hacia atrás. Volvamos a un joven llamado Stan Lee Lieber, que ya estaba perdiendo la fe en el mundo de los cómics. Aquí tenemos sus comienzos. Stanley Martin Lieber nació en Manhattan en 1922, hijo de inmigrantes. Se unió a Timely Comics, que después se convertiría en Marvel con tan solo 17 años. Y el nombre Stan Lee, pues era un seudónimo. Él guardaba su nombre real, Stanley Lieber, para la gran novela que soñaba con escribir algún día. Pero claro, después de 2 décadas escribiendo historias bastante simples de monstruos y romances para niños, la desilusión se apoderó de él. Sentía que la industria era infantil, repetitiva y que lo estaba ahogando creativamente. Ya estaba listo para buscar otra profesión. Y entonces llegó el momento que lo cambió absolutamente todo. Su esposa, Joan, le dio un consejo que, sin saberlo, iba a alterar el curso de la cultura popular. Le dijo: «Oye, antes de renunciar, ¿por qué no escribes una historia de la que te sientas orgulloso? Una para ti». Y eso fue exactamente lo que hizo. Ese consejo fue la chispa que desató una explosión creativa. La revolución Marvel había comenzado, y todo empezó por un desafío directo de su principal competidor, DC Comics. A ver, a DC le estaba yendo increíble con su equipo de superhéroes perfectos, la Liga de la Justicia, así que el jefe de Marvel le pidió a Stan que creara una respuesta. El resultado, junto al legendario artista Jack Kirby, fueron los Cuatro Fantásticos, pero este equipo era diferente. Discutían, tenían problemas de dinero, chocaban constantemente. Eran una familia disfuncional antes que un equipo de superhéroes. Eran, como decía el propio Lee, héroes con pies de barro. Para poder producir estas nuevas y complejas historias a un ritmo vertiginoso, desarrollaron un proceso único y a la vez muy controvertido. Se conoció como el método Marvel, una genialidad para la producción, pero también una fuente de conflicto. El proceso, como vemos aquí, se dividía en 3 pasos. Primero, Stan Lee daba una idea general de la trama, una sinopsis. Segundo, el artista, genios como Jack Kirby o Steve Ditko, dibujaba toda la historia, decidiendo el ritmo y la acción. Y finalmente, paso 3, con las páginas ya dibujadas, Stan Lee entraba a escribir sus famosos diálogos. Ojo con el paso 2, una parte enorme de la narración recaía completamente en los artistas. Y bueno, de este nuevo método nació un panteón de personajes inolvidables, cada uno definido no tanto por sus poderes, sino por sus problemas profundamente humanos. Miren esta tabla para que quede más claro. Spider-Man, co-creado con Steve Ditko, su problema era la ansiedad y la inseguridad de un adolescente. O Hulk, de Jack Kirby, un marginado definido por su ira incontrolable. Iron Man no era invencible, era vulnerable, dependía de la tecnología para seguir vivo. Y los X-Men, bueno, eran la metáfora perfecta del prejuicio, temidos por la misma gente a la que juraron proteger. Y lo más importante es que todos estos héroes imperfectos vivían en el mismo mundo, casi siempre en la misma ciudad, Nueva York. Esta humanidad compartida, este universo cohesivo, fue quizás la mayor contribución de Lee. Sentó las bases para todo lo que vino después, incluyendo el universo cinematográfico que conocemos hoy. Y con esto llegamos al acto final de su carrera, donde Stan Lee pasó de ser escritor y editor a convertirse en la cara pública de Marvel, en un ícono global. Se convirtió literalmente en el embajador de la marca. Escribía sus famosas columnas Stan's Soapbox, donde hablaba de tolerancia y luchaba contra la discriminación. Y por supuesto sus cameos en las películas lo convirtieron en una figura queridísima para millones de personas que quizá nunca habían leído un cómic en su vida. Pero aquí es donde la historia se complica, porque ese mismo método Marvel que permitió construir este universo también fue la chispa de una controversia enorme sobre la autoría y el crédito, una que duró décadas. El debate es básicamente este. Por un lado, Stan Lee aportó los conceptos, la personalidad y ese diálogo ingenioso que definió a los personajes. Pero por otro lado, artistas como Kirby y Ditko crearon el diseño visual, gran parte de la trama y toda la narrativa con sus dibujos.
La pregunta de quién merece más crédito sigue siendo un tema de discusión hasta el día de hoy. Y lamentablemente su capítulo final fue bastante turbulento. En sus últimos años salieron a la luz reportes muy preocupantes que hablaban de manipulación financiera por parte de gente cercana, de maltrato e incluso de abuso, todo en medio de una batalla legal muy compleja por su patrimonio y su legado. Lo que nos deja con esta pregunta final. ¿Cómo deberíamos recordarlo? ¿Como el creador detrás de estos personajes icónicos o como un maestro del espectáculo que supo cómo vender un universo al mundo? La verdad es que, como pasaba con sus mejores personajes, la respuesta probablemente esté en un punto intermedio, complejo y fascinantemente humano.